En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Tenemos en Irán un nuevo líder supremo. Se llama Mojtaba Khamenei, tiene 56 años, es hijo del líder supremo anterior y eso ya en sí mismo merece un análisis porque la República Islámica se fundó bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini para negar que el poder pudiera heredarse. Khomeini construyó todo ese sistema como alternativa a la monarquía hereditaria de los Pahlavi. Ahora el poder pasa heredado de padre a hijo y además Mojtaba no es un clérigo ilustrado de Qom, es ante todo un hombre del aparato de seguridad que comenzó vinculado a los guardianes de la revolución cuando todavía era un adolescente. Durante 2 décadas controló en la sombra la casa del líder, que es el verdadero gobierno paralelo de Irán, y se acusa incluso a Mojtaba de haber sido el responsable de la represión del movimiento verde en 2009. También de gestionar activos en el extranjero multimillonarios y sube al poder, eso sí, con la legitimidad que le otorga frente a los más radicales el haber perdido la mayor parte de su familia en los ataques iniciados por Israel y por Estados Unidos, dando comienzo a la guerra que hay ahora mismo en marcha. La pregunta que se puede hacer cualquiera ahora es ¿qué va a hacer Estados Unidos? La respuesta corta es que no va a invadir Irán. En principio, porque no puede, porque Irán tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados, es 3 veces Francia, pero sobre todo porque su interior es un altiplano rodeado de montañas como los Montes Zagros, que llegan a los 5.000 metros de altura, lleno de recovecos, de cuevas, de un escenario verdaderamente complejo que nos recuerda a otros escenarios donde ha fracasado Estados Unidos cuando ha puesto tropas sobre el terreno. Hay que ver nada más lo que ha sucedido en Afganistán. Las ciudades lejos de la costa, las líneas de suministro de cualquier ejército invasor serían una verdadera pesadilla. Y al final yo creo, es una opinión obviamente, que el recuerdo de lo que ha sucedido en Irak y de lo que ha sucedido en Afganistán pesan en la memoria del Pentágono. Trump no está haciendo un paso previo, aunque amague con ello, para invadir Irán, todo el país. Es otra cosa, es una estrategia de decapitación y vasallización. Eliminar el liderazgo, destruir la capacidad militar naval, controlar el grifo del petróleo, porque al final el petróleo es la clave de todo esto. El grifo de ese petróleo es una isla, la de Karj, una franja de tierra de 25 kilómetros cuadrados en ese Golfo Pérsico, a pocos kilómetros de la costa de Irán, por la que pasa casi la totalidad del crudo que exporta el país. Es el corazón financiero del régimen. Sin Karj, los guardianes de la revolución no pueden pagar a sus hombres. Por eso, instalar un gobierno vasallo que coopere con la producción de petróleo, un modelo similar al de Venezuela, sería el ideal. Y ahí sí que puede haber esa invasión, ese despliegue de hombres armados, porque es una isla, no es todo el país, no es ese 1.700.000 kilómetros cuadrados, desde luego. Es evidente que eso suena a geopolítica del siglo XIX, y es que en parte lo es. Además, Irán sabe que esas son las bazas que tiene Estados Unidos y por eso también sabe que su capacidad de resistencia no es militar, está muy lejos de los poderes, obviamente, tanto de Israel como de Irán. Su baza es económica, cada día que Hormuz permanece cerrado, el mundo paga un precio y todos los actores que sufren esa deriva alcista en sus inflaciones, Europa, Japón, India, China, pues pueden presionar, cada una en la medida de su relación con Estados Unidos, las monarquías del Golfo que están cerrando sus grifos. El caso es que al final todo esto tiene lecturas geopolíticas de diversa índole. Moscú está observando desde una posición que mezcla satisfacción táctica, que sí, porque se produce un encarecimiento del petróleo que le viene bien, con derrota estratégica, porque al final Rusia ha perdido a Siria, ha perdido a Venezuela, ahora pierde a Irán, 3 aliados en 3 años. Otra cuestión es que la estrategia del Kremlin para muchos es la estrategia de apuesta por el caos, y es evidente que cada día que la guerra en Irán acapara la atención de Washington es un día en el que Ucrania está más lejos de las prioridades del inquilino de la Casa Blanca.
También hay otro actor todavía más relevante que Rusia, que tiene una situación verdaderamente complicada por sus necesidades. Hablamos de China, porque China ya ha visto cómo uno de sus principales exportadores de petróleo, que es Irán, deja de hacer fluir el crudo hacia esa máquina de consumo energético que es la economía china. Tiene que buscar sustitutos en el mercado global, lo tiene que hacer a precios más caros. China se encamina hacia el gas y el petróleo rusos, y Putin al final es un aliado, pero ¿hasta qué punto es un aliado leal? ¿Sería árbitro de la seguridad energética china? Cuanto más te centras en un solo proveedor, más en sus manos estás. China lo sabe. Su respuesta tiene varias derivadas. A corto plazo, contención, garantizar espacios estratégicos cercanos, como el estrecho de Malaca, por donde pasan más del 80% de sus exportaciones. Pero a largo plazo, ¿qué puede hacer? Pues echarse en manos de Rusia, como decimos, gasoductos que avanzan, como el Power of Siberia 2, en negociación acelerada, apuestas para poder suministrarse de esa energía rusa que no obstante la hace más vulnerable hacia ese país. Es una estrategia racional, pero en cualquier caso peligrosa desde el punto de vista estratégico. Y no obstante, no olvidemos, los gasoductos no se construyen de hoy a mañana. El acuerdo puede alcanzarse de forma veloz, pero los gasoductos tardan muchos años en construirse y la vulnerabilidad, entre tanto, y la dependencia y el daño a la economía china pueden ser reales. El caso es que no sabemos hacia dónde va todo esto. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que está claro es que para Estados Unidos, tanto estratégicamente respecto del daño a China, como económicamente, geoeconómicamente respecto de los mercados que cada vez captura con más intensidad, como es el caso del energético europeo, todo esto le viene de perlas. Están disparando, nunca mejor dicho, de forma muy atinada. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre. Sintonizan Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de Las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Irán ya tiene nuevo líder supremo. Se trata de Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, que ha sido elegido como nuevo líder supremo de Irán en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras
iraníes tras la muerte de su padre al inicio del conflicto. Israel ataca Beirut e Irán. El ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras tanto en la capital libanesa Beirut como en la región central de Irán y ha anunciado que bombardeará el sur de Beirut durante las próximas horas. Turquía, por su parte, ha anunciado el envío de 6 cazas F-16 al norte de Chipre, mientras que Ucrania ha enviado interceptores a Jordania para derribar drones iraníes. Turquía afirma que las defensas de la OTAN han derribado un segundo misil balístico iraní en su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Turquía ha anunciado que las defensas antimisiles aéreas de la Alianza Atlántica han neutralizado otro misil balístico disparado desde Irán que ha entrado en el espacio aéreo turco sobre el Mediterráneo oriental. Desde Irán aseguran, entre tanto, que su país no ha lanzado ataques contra Turquía. El petróleo supera los $100 el barril. Barril de Brent que ha llegado a cotizar este lunes por encima de los $109 por primera vez desde 2022, con nuevos desplomes en los mercados de Asia y con caídas también abultadas en Europa. El precio del gas, entre tanto, se dispara un 30% y alcanza los 69 euros por megavatio hora. El G7 debate liberar conjuntamente sus reservas de petróleo ante la escalada de precios. Los ministros de Finanzas del G7 se reúnen este lunes por videoconferencia para abordar el impacto económico de la guerra en Irán y sobre todo en los precios de la energía y el petróleo. Incluso barajan recurrir a las reservas estratégicas de petróleo. Mientras, en Bruselas, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, el conocido como Eurogrupo, aborda el posible impacto de la guerra sobre la economía europea. Seguro es investido presidente de Portugal. El exministro socialista António José Seguro es investido como presidente de Portugal tras ganar las elecciones. André Ventura Seguro toma el relevo como jefe del Estado de Marcelo Rebelo de Sousa después de 10 años en el cargo. Arranca en Colombia la campaña electoral a la presidencia. Campaña que arranca tras la definición ayer domingo de 3 candidaturas de centro, izquierda y derecha en la elección del nuevo Congreso que muestra la fuerza legislativa de los diferentes partidos. Se cumplen 15 años del desastre de Fukushima. Y tras 15 años sus consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre la reactivación de las centrales atómicas en Japón en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán. Profundizamos ya en toda esta información geopolítica, Blanca. En el 10º día de la guerra, el conflicto escala. La Embajada de Estados Unidos en Ankara ha pedido a sus ciudadanos que no viajen al sureste de Turquía y alienta encarecidamente a todos a que actualmente residen en esa parte del país a partir de inmediato. Esta petición de la Embajada de Estados Unidos en Turquía a sus ciudadanos llega después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya ordenado a sus empleados que abandonen el consulado en Ankara por riesgos de seguridad. Aviso de la Embajada el mismo día en el que las defensas de la OTAN han neutralizado un segundo misil sobre suelo turco lanzado previsiblemente por Irán. Turquía, por cierto, ha anunciado el envío de 6 cazas F-16 al norte de Chipre. Y hasta Chipre ha viajado el presidente francés Emmanuel Macron para verse con el primer ministro griego. El viaje pretende demostrar la solidaridad de Francia con Chipre, donde una base militar británica fue atacada por un dron poco después del inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán el pasado 28 de febrero. El presidente del Gobierno, por su parte, ha informado en sus redes sociales de que ha llamado al presidente de los Emiratos Árabes Unidos para transmitirle el apoyo al pueblo emiratí y a los españoles que se encuentran allí. Sánchez ha condenado además las agresiones que han causado víctimas y daños en las infraestructuras. La postura del Gobierno español frente al conflicto sigue siendo la del respeto al derecho internacional. Escuchamos por este orden al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. ¿Qué papel juega España o puede jugar España en todo esto? Pues el que está jugando, básicamente, que es que alguien tiene que alzar la voz contra este sinsentido, contra esta sinrazón. Alguien tiene que intentar poner límites, porque hasta ahora, en este tiempo, nadie los ha puesto, porque España se ha convertido en el actor que de alguna forma ha liderado la respuesta frente a esta sinrazón. Tenemos margen y vamos a acompañar y a monitorizar y a dar respuesta pues ante esta situación. Tengamos una posición que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo, una oposición que no haga un uso partidista, sino que esté a la altura del Gobierno. En contra de esta posición del Gobierno, desde la Comisión Europea, su presidenta se ha alineado claramente a favor de Estados Unidos e Israel y en contra de Irán. Por ello, Ursula von der Leyen, que ha pedido no derramar ni una lágrima por el régimen de los ayatolás. You will hear different views about whether the conflict in Iran is a war of choice
Se oirán diferentes opiniones sobre si el conflicto en Irán es una guerra por elección o por necesidad, pero creo que este debate en parte no tiene sentido, porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación para ver el mundo tal como es hoy. Y quiero ser clara, no se debe derramar ninguna lágrima por el régimen iraní. Palabras de von der Leyen en la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea, ante quienes ha asegurado que lo importante es que muchos iraníes dentro del país han celebrado, dice, la desaparición del ayatolá Jamenei. And many Iranians inside the country and across Europe and the world have celebrated. Muchos iraníes, tanto en el país como en Europa y en el mundo, han celebrado la muerte del ayatolá Jamenei. Al igual que muchos otros en la región, esperan que este momento abra el camino hacia un Irán libre. Y creo que el pueblo iraní merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aun sabiendo que estará plagado de peligros e inestabilidad durante y después de la guerra. Irán, por cierto, ya ha elegido a su nuevo líder supremo. Se trata de Mojtaba Khamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, figura relevante en el poder iraní, que tras años entre bastidores ha pasado ahora al primer plano. Rubén Gil. Nacido en 1969 en Mashhad, en Irán, Mojtaba es el segundo hijo de Ali Khamenei. Es clérigo chií y estudió en seminarios religiosos de Qom. En su juventud participó en la guerra entre Irak e Irán y aunque durante mucho tiempo ha mantenido un perfil público bajo, se cree que ejercía gran influencia dentro del sistema político y de seguridad del régimen iraní, es decir, tenía poder real antes de ser líder. Tiene fuertes vínculos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, influyó en decisiones políticas clave y en la consolidación de gobiernos conservadores, y algunos informes lo vinculan con el aparato que reprimió protestas como las de 2009 tras las elecciones. Por eso, durante muchos años fue considerado uno de los principales candidatos a suceder a su padre. Mario Fernando Pérez Melero es director de inteligencia geopolítica. Es una sucesión de poder en toda línea, no va a implicar ningún tipo de cambio. Además, precisamente el hecho de que sea el hijo del anterior líder tiene un componente muy significativo, porque quiere decir que está dispuesto, incluso llegado el caso, a sacrificarse, dado que ahora mismo ser el ayatolá del país es una situación un tanto compleja y está, por supuesto, en el punto de mira. Ya ha dicho Donald Trump que vivirá mientras Estados Unidos se lo permite. Su ascenso, sin embargo, ha generado debate. La República Islámica no es oficialmente hereditaria, por lo que el hijo sucede al padre es muy criticado y algunos clérigos creen además que no tiene el rango religioso tradicional para el cargo. Sin embargo, su liderazgo apunta a la continuidad del sistema actual sin reformas políticas importantes, con un mayor peso de los militares y de la Guardia Revolucionaria y una señal clara de unidad del régimen frente a Estados Unidos e Israel. El nombramiento de Mojtaba ha sido duramente criticado por Estados Unidos. Trump ha asegurado que no está dispuesto a aceptar otro Jamenei en el poder y ha vaticinado que el nuevo líder no durará mucho sin la aprobación de Estados Unidos. Duras críticas también desde Israel, incluso antes de que se anunciara el nombramiento de Mojtaba. Responsables israelíes habían advertido de que podrían atacar también a quien reemplazara al líder iraní si Irán continuaba con su política hostil. Israel considera que Mojtaba está muy vinculado a la Guardia Revolucionaria, que respalda a grupos como Hezbollah y otros aliados regionales. Por ello, el gobierno israelí interpreta su llegada como una señal de continuidad o incluso de mayor dureza del régimen iraní. Y en este contexto de incertidumbre, el peor de los escenarios para el petróleo se está cumpliendo. Los ataques directos contra instalaciones petroleras en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Hormuz lleva el barril de referencia en Europa, el Brent, a cotizar a esta hora por encima de los $100, precio que podría escalar, dice Eduardo Bolinches, analista de Invertia, hasta los $140. De momento está ganando, y todo hay que decirlo. Sabe que Estados Unidos va contra reloj, tiene unas elecciones midterm en noviembre y lo que busca es alargar lo máximo posible esta situación para generar pues ese ambiente inflacionario que de momento lo va a conseguir, porque en breve vamos a ver el barril de petróleo en 140. Podríamos estar hablando, por lo tanto, de igualar el precio del barril de petróleo en la invasión Ucrania. Y esto implica pues una gasolina a 2 euros. Desde Estados Unidos, sin embargo, su presidente Donald Trump minimiza esta subida del petróleo.
Hay mucho petróleo, tenemos mucho petróleo. Nuestro país tiene una cantidad enorme, hay mucho petróleo ahí fuera. Eso se solucionará muy rápidamente. Bueno, yo soy quien lo ha construido. Mike lo utilizó para conseguir algunos votos extra. En las elecciones resultó que ni siquiera fue él quien se presentó, fue Kamala, y ella obviamente no consiguió ningún voto extra porque ganamos por goleada. No debería haberlo utilizado para eso, lo utilizó para conseguir, yo lo llené y él lo redujo al nivel más bajo que jamás había tenido. Comenzaremos en el momento oportuno. Y también minimiza esta subida del petróleo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien no espera que el precio del crudo suba más. No deberían subir mucho más de lo que están ahora porque el mundo está muy bien abastecido de petróleo. No hay ninguna escasez de energía en el hemisferio occidental. Estados Unidos es un exportador neto de petróleo, un gran exportador neto de gas natural, pero las refinerías están en Asia y en Europa. Están sufriendo una interrupción en el flujo normal del crudo, pero hay enormes reservas de energía en todo el mundo. Lo que se está viendo son reacciones emocionales y el temor a que se trate de una guerra a largo plazo. No se trata de una guerra a largo plazo, es un movimiento temporal. A long-term war. It's a temporary movement. Para abordar la subida del petróleo y su impacto en la economía se reúnen a partir de las 3 de la tarde en Bruselas los ministros de Finanzas y Economía de la Eurozona, el conocido como Eurogrupo. Mientras, y por videoconferencia, reunión a esta hora del G7 que debate el uso de las reservas estratégicas de petróleo para contrarrestar el impacto de la guerra de Irán. Y es que en apenas 10 días de conflicto la gasolina ha subido 10 céntimos el litro, mientras que el gasóleo se ha encarecido más de 16 céntimos el litro. Pero ¿por qué sube más el diésel que la gasolina, Gemma González? Hay varias razones por las que el diésel suele subir más rápido que la gasolina cuando hay tensiones como las de Irán. No es solo el petróleo, tiene que ver con cómo funciona el mercado de combustibles. El diésel lo usan principalmente los camiones de mercancías, el transporte marítimo y los barcos, la maquinaria industrial y agrícola y parte del transporte público. Cuando hay una crisis energética o miedo a interrupciones de suministro, por ejemplo por el posible bloqueo del estrecho de Hormuz o ataques a infraestructuras petroleras en Irán, las empresas tienden a asegurarse diésel antes que gasolina. Eso dispara su demanda. Por eso, en la última semana el gasóleo se ha encarecido mucho más que la gasolina en España. En Europa, además, hay más vehículos diésel que en otras regiones y es un mercado que ya venía tensionado antes del conflicto por las menores exportaciones de Rusia hacia Europa desde 2022 y por una mayor demanda global de transporte y logística. Tradicionalmente, sin embargo, el diésel era mucho más barato que la gasolina porque tenía menos impuestos, aunque eso cambió en la última década cuando en 2015 estalló el conocido como Dieselgate, que modificó la política ambiental. Se descubrió que muchos coches emitían mucho más oxígeno de nitrógeno del permitido y varias ciudades empezaron a restringir vehículos diésel. En este contexto, los gobiernos comenzaron a igualar impuestos con la gasolina, reduciendo su ventaja. La guerra de Ucrania también supuso un duro golpe para el gasóleo. Tras la invasión de Ucrania por Rusia, Europa dejó de importar gran parte del diésel ruso. Eso dejó al mercado europeo mucho más ajustado, por lo que el diésel se volvió más caro en muchas crisis energéticas y sube, como ahora, más rápido que la gasolina. El uso de la inteligencia artificial en el campo de batalla permite ataques mucho más efectivos y rápidos, reduciendo la cadena de muertes de días a minutos. Según el ex jefe de Estado Mayor israelí, se han pasado de generar 50 objetivos al año a 100 al día. En Irán, Reuters ha informado de que el uso de cloud por parte del Departamento de Guerra estadounidense ha permitido hasta 900 ataques en las primeras 12 horas del conflicto. No obstante, detrás de este polémico uso hay una batalla entre la Casa Blanca y la empresa que presta sus servicios de IA al Pentágono, Anthropic. ¿De dónde viene esta colaboración y qué supone para la guerra, Pablo Llanone? La inteligencia artificial convierte miles de datos en objetivos concretos, ayudando a tomar decisiones más rápidas e informadas. El Departamento de Guerra estadounidense, conocedor de lo que suponía este gran avance tecnológico para la guerra, inició en el año 2017 el proyecto Maven.
está liderado por una tríada tecnológica de lo más poderosa. Palantir Technologies unifica todos los datos para los analistas militares. Amazon Web Services proporciona la infraestructura de nube y almacenamiento seguro. Y Anthropic presta sus modelos de lenguaje Cloud 3 y 3.5 integrados en el sistema para ayudar a los analistas a procesar información y tomar decisiones. De esta manera, Anthropic se ha convertido en la primera compañía de inteligencia artificial en estar implicada en asuntos clasificados. A ello se refería el CEO de la empresa, Dario Amodei, apenas hace una semana. Anthropic ha sido la empresa de IA más proactiva en su colaboración con el gobierno y el ejército de Estados Unidos. Fuimos la primera en publicar nuestros modelos en la nube clasificada. Fuimos también la primera en crear modelos personalizados para fines de seguridad nacional. Estamos desplegados en la comunidad de inteligencia y las Fuerzas Armadas para aplicaciones como ciberseguridad, operaciones de apoyo al combate y otras similares. Y la razón por la que lo hemos hecho es que creo que debemos defender a nuestro país. Creo que debemos defenderlo de adversarios autocráticos como China y Rusia. Según Wall Street Journal, la compañía estuvo detrás de la captura de Nicolás Maduro. Más recientemente, la propia Casa Blanca ha confirmado que tras los cientos de ataques que han llovido sobre Irán la pasada semana, se encontraba también el soporte de Anthropic. En las últimas semanas, no obstante, la compañía ha establecido unas líneas rojas a la Casa Blanca. Le hemos dicho al Departamento de Guerra que estamos de acuerdo con todos los casos de uso, básicamente el 98-99% de los que quieren implementar, excepto dos que nos preocupan. Uno es la vigilancia masiva doméstica. En ese caso, nos preocupa que con la IA se pueda lograr cosas que antes no eran posibles. Con esto, la compañía se niega a permitir tales aplicaciones, incluso aunque la ley federal lo permitiese. La vigilancia masiva interna no ayuda a Estados Unidos a alcanzar sus adversarios. La vigilancia masiva interna constituye un abuso de la autoridad del gobierno, incluso cuando es técnicamente legal, así que podemos descartarlo. Pero esta falta de entendimiento, el Pentágono ha pasado de ver a Anthropic como un socio a un peligro para sus operaciones e incluso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Trump ha anunciado que las agencias federales tendrán que dejar de usar cloud en un plazo de 6 meses. Así, el presidente estadounidense da tiempo a Maven para encontrar un sustituto de Anthropic y no poner en peligro operaciones como la actualmente en curso en Irán. La pregunta es, ¿quién ocupará el puesto de cloud? OpenAI ha informado por sus propios canales de que ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Guerra estadounidense. No ha especificado su contenido, pero ha dejado claro que no permitirá el uso de su tecnología para vigilancia masiva doméstica ni para armas autónomas. Es decir, se estaría negando a lo mismo que Anthropic. La diferencia sutil, esto no lo sabemos, lo podríamos deducir, es que no lo rechaza por completo. Si la Casa Blanca lograse aprobar una ley que permita estos casos de uso, los criticados por Anthropic, la compañía de Sam Altman podría dar su visto bueno. ¿Qué implicaría esto? Pues bien, que la inteligencia artificial ya no se usaría únicamente para vigilar de manera masiva a enemigos en territorio hostil, sino para reforzar la seguridad nacional hasta un punto escalofriante. Por ponerles un ejemplo, en la guerra de Gaza el ejército de Israel empleó Lavender, una herramienta de inteligencia artificial que ubicó a los 2,3 millones de residentes del enclave palestino para puntuarlos del 1 al 100 según la probabilidad de que fuesen un miliciano de Hamas. En las primeras semanas de la guerra, en 2023, el sistema marcó hasta 37.000 palestinos como presuntos milicianos, convirtiéndolos a ellos y a sus hogares en objetivos militares. ¿Se imaginan una herramienta así aplicada al territorio nacional de Estados Unidos? ¿Cómo podría acelerar misiones de organismos como el ICE? ¿Se lograría efectividad o se detendrían a personas inocentes fruto de sesgos racistas y clasistas? Por otro lado, Anthropic se niega a que cloud se aplique para la creación de armas automatizadas. Irán, no obstante, ya está empleando misiles y drones que cuentan con esta clase de sistemas, con lo que elimina la necesidad de contar con GPS o enlaces de datos que puedan ser interferidos. Teherán ha sido capaz de desarrollar esta clase de armas pese a su aislamiento internacional, pero Washington, sin embargo, está teniendo dificultades para que empresas nacionales accedan a colaborar en esta materia. El conflicto es notorio. La Casa Blanca precisa de armas más punteras, pero se enfrenta a la autonomía ética del sector privado y a la lentitud de la ley frente al algoritmo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Wall Street abre a esta hora, a las 2:30, hora peninsular española. Lo hace una hora antes de lo habitual porque Estados Unidos pasaba ayer al horario de verano. Así pues, durante las próximas 3 semanas habrá una hora menos de diferencia hasta que se adopte a este lado del Atlántico el horario de verano. Wall Street cerrará a las 9 de la noche nuestras. Tal y como adelantaban los futuros, la jornada en la bolsa de Nueva York empieza este lunes con fuertes caídas después del cierre bajista de la semana pasada, la peor del Dow Jones en casi un año. La escalada del precio del petróleo por encima de los $100 el barril se convierte en el principal lastre ante el miedo a una crisis energética que pueda desembocar en una crisis de estanflación, la temida combinación entre alta inflación y bajo crecimiento. Países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak están recortando producción porque no pueden dar salida a todo el crudo almacenado debido al cierre del estrecho de Hormuz. El Dow Jones Industriales ha abierto con una caída del 0,87% hasta 47.080 puntos. El Standard & Poor's 500 se está dejando un 0,83% hasta 6.683 puntos. Y el tecnológico Nasdaq también cayendo más de un 1,5% hasta 22.387 puntos. El aumento del precio del petróleo y las pérdidas en bonos y acciones han sido inicialmente más pronunciadas, pero la noticia del Financial Times de que los ministros de Finanzas del G7 podrían estudiar una posible liberación conjunta de las reservas estratégicas aportaba un cierto alivio. Aún así, la venta está añadiendo nuevas tensiones a los mercados. Estados Unidos e Irán se preparan para lo que podría convertirse en un conflicto prolongado, sobre todo tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del líder supremo del régimen de los ayatolás. Además, tenemos voces de alarma en Wall Street. El veterano estratega Ed Yardeni eleva al 35% la probabilidad de un colapso del mercado estadounidense por la guerra con Irán. Y JP Morgan Chase advierte que los inversores no están preparados para una corrección en el S&P 500 que podría provocar una caída del índice de hasta el 10% desde sus máximos como resultado de la guerra. Ahora mismo el futuro sobre el barril West Texas en Nueva York está disparado un 9,38%, rozando los $100 el barril. Está en 99,68. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vivimos un momento en el que el orden mundial se reconfigura, se reinventa, en el que se difuminan las fronteras de lo que es guerra, de lo que no es guerra, y también la colaboración entre países a la hora, por ejemplo, de afrontar el crimen organizado. Es lo que ha sucedido recientemente en México. Esa operación contra el cártel Jalisco Nueva Generación y la muerte de su líder, conocido como El Mencho, marcan un punto de inflexión en la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque con el respaldo de Estados Unidos se abandonaba la doctrina abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador y se cambia completamente las reglas de la lucha contra ese crimen organizado. Lo hablamos y analizamos el alcance real de ese giro con Sonia Alda Mejías, directora del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Sonia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias, encantada. Sonia, si entendemos Norteamérica como un espacio estratégico integrado, esta operación contra el cártel Jalisco Nueva Generación es un movimiento que responde a esa arquitectura de seguridad regional que lidera Estados Unidos y que va a ser la norma a partir de ahora, ¿o es una excepción? Bueno, en este caso yo quisiera señalar, como tú efectivamente adelantabas, que aquí hay un cambio de política en seguridad nacional que impulsa Sheinbaum, ¿no? Con el secretario de Seguridad, con Omar García. Entonces, aquí no queda del todo claro si lo que estamos es ante una supuesta imposición de Estados Unidos o de una decisión soberana del gobierno, como corresponde del gobierno de la República. Creo que confluyen las dos. Obviamente la influencia de Estados Unidos es esencial, pero esta política ya había sido ensayada en Ciudad de México por Omar García, pero en sus responsabilidades dentro de la capital de México, ¿no? Por tanto, no creo que debamos pensar tanto un gobierno que necesita a Estados Unidos, que se tiene que ver influido y mediatizado, y ha habido ya algunos gestos que sí lo han demostrado, como por ejemplo su relación con Cuba, pero que no creo que debamos entenderlo solo como una imposición de Estados Unidos, sino como una nueva política también del secretario de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. Entonces, si México endurece realmente y de forma genuina, intrínsecamente hablando, su política frente al crimen organizado, no sé hasta qué punto, Sonia, podría ser un referente para otros países de la región, porque desde luego la penetración en las instituciones mexicanas, yo no sé si tiene parangón en otros países, pero a mí me parece el país donde este problema, esta lacra, es más profundo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, pues verás, lamentablemente no es ninguna novedad para la región esta política de carácter más represivo que la anterior. Toda la región y todos sus gobiernos, más allá de la ideología que sea, están embarcados en este enfrentamiento, recurriendo incluso a fuerzas militares para enfrentar al crimen organizado. Y la verdad, México como región, como potencia regional, es mucho más visible, incluso a lo mejor más transparente, porque sabemos más de la corrupción en México. Pero la consulta a indicadores internacionales muestran que el problema de la corrupción es generalizado en mayor o en menor medida, por supuesto siempre con diferencias, de manera estructural en todos los estados latinoamericanos, ¿no? No sé si estamos asistiendo a una securitización del espacio hemisférico, como dicen los estadounidenses, en el que el crimen organizado cambia de naturaleza en cuanto a asuntos de seguridad estratégica y no solo policial. Tú has mencionado que en algunos de esos países incluso se utiliza el ejército, ¿no? No, por supuesto. Si empezáramos a pensar o a computar el número de países en la región que se encuentran bajo medidas excepcionales de manera local o nacional, te aseguro que posiblemente hubiera un saldo pues muy superior al que estamos pensando, porque se ha implicado directamente a las Fuerzas Armadas en esta lucha después de años de mostrar que este modelo está fracasado. Bueno, me imagino que un poco esto también tiene que ver con la desesperación y la presión ciudadana hacia medidas que sean visibles e inmediatas, pero soluciones, sin lugar a dudas, me temo mucho que la experiencia dice que esta securitización, yo diría mejor, si me permites, militarización,
en la lucha contra el crimen organizado no conduce a ningún tipo de resultado, más bien al contrario, ¿no? Puede generar mucha más inestabilidad dentro del mundo criminal. Dos cuestiones concretas te pregunto sobre el caso concreto del Mencho. Por un lado, la reacción de sus correligionarios o de sus partidarios, cerrando prácticamente una ciudad de 9 millones de habitantes como es Guadalajara, que entró en código rojo, que nunca ha entrado en código rojo en la historia, a pesar de que existía esa posibilidad. Y da la sensación, pues eso, de que era una muestra de fuerza, ¿no? Quemando todos los camiones, obstruyendo esos cruces. Y por otro lado, también el hecho de que si se proyecta al final con la colaboración una imagen de tutela estratégica por parte de Estados Unidos, porque parece evidente, yo creo que está confirmado, que ha sido posible la operación gracias a la ayuda de Estados Unidos, esto reactive tensiones históricas de soberanía, de tutela estratégica, no lo sé. No está claro, como te decía al principio de mi intervención, la influencia de los Estados Unidos y su presión es evidente. Coincide en el tiempo, además, que sin intentar negarla, el mismo gobierno mexicano ha resaltado públicamente la colaboración de la inteligencia norteamericana. Y muy posiblemente estoy imaginando a todo el cuerpo diplomático y a los altos funcionarios competentes en el tema, intentando desde México neutralizar imposiciones norteamericanas. ¿Hasta qué punto aguante? No lo sé, claro. Pero yo no pondría este caso como un ejemplo en mexicano de una, no sé cómo decirte, de asumir que el gobierno mexicano es una mera marioneta estratégica de Estados Unidos, ¿no? Y respecto de las capacidades de los correligionarios de cerrar una ciudad como Guadalajara, como que son 9 millones de habitantes. Bueno, verás, aquí es verdad que nos llama, y lógicamente nos llama extraordinariamente la atención, no solamente esa capacidad operativa. El cártel de Jalisco Nueva Generación lleva años, ¿no?, en las redes haciendo ostentación de su poderío militar, que no es poco, sino absolutamente extraordinario, con equipamiento, armamento de calibre militar, etcétera. Y esas cuestiones nos impresionan mucho. Y es lógico que así sea, por supuesto, pero a mí me parece y me preocupa mucho más lo que no es visible. Es decir, la gobernanza criminal que lleva ejerciendo este cártel y otros, en el que llevan asumiendo tareas que son monopolio exclusivo del Estado de forma particular y privada en las áreas de dominio territorial de estas organizaciones criminales, ¿no? De hecho, que yo quiero darle una mayor magnitud a la que tú comentabas. Decías que se logra controlar Guadalajara. En realidad, una de las cuestiones que habría que destacar aquí es que no se trata solamente de Guadalajara, sino que ha tenido alcance con una dimensión casi nacional, en un país de las dimensiones de México. Tremendo. ¿No? La manifestación ha sido mucho mayor y las repercusiones y alcance ha sido más extraordinario que en otras ocasiones. Pero con todo y con eso, yo lo que quisiera aquí tener la oportunidad de señalar que más allá de su visibilidad y su militarización y todo su poderío, es más preocupante la gobernanza criminal que ellos están teniendo a través del control territorial de áreas importantes, ¿no? Lo que nos explicabas, esa gobernanza, podría llegar a ser parecido, pregunto, no lo sé, a lo que, por ejemplo, hace o ha hecho en su momento Hezbollah en el Líbano, que era un Estado dentro del Estado. Bueno, verás, en este caso, el cártel Jalisco Nueva Generación, como otros muchos, fueron los que se encargaron, por ejemplo, de la pandemia, en sus áreas de control, de asegurarse de que el confinamiento en las casas fuera así y que todo el mundo estuviera en su casa a la hora decidida y convenida. Y si no, eran durísimamente castigados, castigos físicos terribles. Imparte justicia, proporciona seguridad, repartió comida, paquetes de comida con el sello del cártel en los momentos de pandemia y dificultades de suministro de alimentación. Es la fragmentación, en parte, ¿no? Aquí habría mucho que discutir y seguro que no tenemos tiempo para hacer eso,
bueno, pues el desarrollo de capacidades estatales o de cometidos y obligaciones estatales que desempeñan organizaciones criminales. De ahí hablar de que México sea un estado fallido, que sea un narcoestado, yo creo que no. Vamos, creo no. Yo personalmente confirmo rotundamente que no, pero esto no quita, ¿no? Que exista esto que es una realidad desde hace años. Sonia, no sé si lo de Mencho ha sido un gesto para satisfacer a Trump, no sé qué pasa con el resto de narcos, porque hay otros cárteles, hay otros narcos, y con esa desactivación, si me permites el eufemismo, evidentemente no se ha terminado con todo, pero entonces para terminar te pregunto, aunque esto sería larguísimo, ¿no? Pero ¿cuál sería, en tu opinión, la receta, teniendo en cuenta que la militarización no parece serlo, para solucionar una situación como esta, en la que lo estamos diciendo, no es un Estado fallido, pero sí se actúa como un Estado dentro del Estado, se asume una gobernanza fallida en muchas zonas, en muchos territorios? ¿Cuál sería la vía, en tu opinión, más capaz para intentar terminar con esta situación? Mira, está probado que esto no vale, ¿no? El uso de la fuerza y la represión no vale, que además las implicaciones que tiene, y ahora está por ver qué implicaciones y consecuencias va a tener la organización y el cártel Jalisco Nueva Generación, puede generar una guerra interna por el liderazgo del vacío de poder, en fin, la cosa puede ser muchísimo más dramática. Y esto también ha ocurrido ya, ¿no? Con lo cual, el cártel de Sinaloa podríamos decir, una guerra civil interna por la sucesión del liderazgo. Y esto posiblemente, o no, todavía no se sabe, se pueda generar también dentro de este cártel de Jalisco Nueva Generación. Estos cometidos no, yo no quiero decir un Estado dentro de otro, pero sí desde luego funciones ejercidas que competen al Estado, esto solo se puede explicar en buena medida por la corrupción. Claro. Es decir, estos espacios que controla, territoriales y en funciones que controlan estas organizaciones criminales, debido a la sistematización, solo puede darse a través de cesiones de determinados sectores del Estado, de ceder localmente estos espacios al crimen organizado. Así que para mí es absolutamente esencial la lucha contra la corrupción. Esto no es un efecto ni inmediato, ni a medio, y muy posiblemente a largo plazo, es una cuestión cultural, pero me parece que por mucho esfuerzo que hagan los estados para combatir el crimen organizado, no puede entenderse esta penetración si no es a través de la corrupción. Yo comprendo que el ciudadano mexicano y latinoamericano esté desesperado, pero me temo que no hay otra solución más que la lucha contra la corrupción. Es impactante porque seguro que escuchaste las conversaciones que se filtraron cuando tenías al propio Mencho amenazando y exigiendo retirada de efectivos policiales a un jefe de policía, y la sumisión con la que este jefe le hablaba, supongo que por miedo en este caso. Entonces, a mí me parece que ese camino seguro que es el necesario, pero no sé hasta qué punto es viable cuando tienen esa capacidad, ¿no?, de ejercer su violencia. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Sonia Aldán Mejías, directora de ese máster en Seguridad Internacional de UNIR, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Encantada. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que la guerra no se libra únicamente en las fronteras inmediatas de los conflictos. El uso de misiles de largo alcance es una herramienta estratégica para proyectar poder, disuasión, para intimidar. Estamos viendo los de los iraníes hacia Chipre, hacia Turquía, aunque los niegan, las advertencias de Moscú a Europa Occidental. Y esto nos hace preguntarnos hasta qué punto el continente europeo es vulnerable hacia este tipo de amenazas. Lo hablamos con Daniela Serván, que es profesora y directora del Máster en International Security Management de la Universidad Pontificia Comillas. Daniela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como digo, hemos visto el lanzamiento de misiles iraníes hacia Chipre, hoy mismo hacia Turquía también, y las amenazas de Moscú hacia Europa Occidental. ¿Es una escalada retórica, en tu opinión, o es un cambio real del nivel de amenaza para Europa?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que diría que en gran parte, estamos frente a una escalada retórica, aunque también refleja ciertas tensiones reales. Y siempre en la política internacional es habitual que los países utilicen este tipo de lenguaje militar y en particular este tema de los misiles para enviar señales políticas o estratégicas. Y en el caso de Rusia no es algo tan reciente. Las advertencias se han venido desarrollando también en el contexto de la guerra con Ucrania. Uh-huh. Y esto demuestra su capacidad de alcance que forma parte de su estrategia de presión hacia Europa. En el caso de Irán, los lanzamientos o demostraciones suelen tener también una dimensión de demostración de fuerza regional, pero no significa que la amenaza sea inexistente. Estos países sí tienen capacidades militares reales. Claro, precisamente sobre ellas, cuando escuchamos hablar de misiles de largo alcance, no sé si tenemos claro nosotros, los que no somos expertos, de qué hablamos exactamente, porque no sé qué sistemas poseen Irán o Rusia, sobre todo, qué distancias pueden cubrir realmente. Sí, es importante hacer esa diferencia y también entender la diferencia entre las capacidades reales de Rusia y las capacidades de Irán. Volviendo al tema de los misiles de largo alcance, nos referimos sobre todo a sistemas capaces de recorrer miles de kilómetros antes de impactar en su objetivo, pero existen también otros tipos de misiles de corto alcance o de mediano alcance. En términos generales, diríamos que tenemos misiles que solamente pueden recorrer unos pocos cientos de kilómetros, pero podríamos hablar, en el caso de los de largo alcance, de distancias que superarían 10.000 kilómetros. Rusia posee prácticamente todas estas categorías, pero en el caso de Irán sería un impacto más corto o mediano. Al final, entonces, Daniela, estamos hablando de zonas cercanas relativamente a los teatros de operaciones, pero también estamos hablando, como insistía Mark Rutte, el secretario de la OTAN, diciendo, no, en España no quieren invertir, pero también están al alcance de los misiles rusos, ¿no? En este caso lo confirmaría, ¿no? En este caso, hipotéticamente, podríamos hablar de una capacidad técnica de Rusia, ¿no? Para poder tener impacto en cualquier parte de Europa. Pero esto se ha utilizado más que todo como parte de la disuasión antinuclear. Es decir, si bien técnicamente Rusia tiene capacidad de proyectar fuerza a larga distancia, incluyendo Europa Occidental, en términos estratégicos, estos sistemas son sobre todo parte de esa disuasión nuclear y del equilibrio entre grandes potencias. Sería posible técnicamente, pero poco probable. Entonces, claro, al final, la estrategia de disuasión, sin embargo, Daniela, no sé si forma parte de estrategia de disuasión o de intimidación de la guerra contemporánea, pero al final estamos viendo cómo por ejemplo, destrucción mutua asegurada, que garantizó durante la Guerra Fría que no se lanzaran unos a otros misiles nucleares estratégicos, ahora parece que cambia un poco, ¿no? Porque vale, te diste cuenta durante muchos años de Guerra Fría que eso al final entraba en un punto muerto, ¿no? Que no servía para intimidar. Ha cambiado el criterio de Rusia, por ejemplo, que dice podría lanzar armas tácticas, tengo los Oresnik, tengo misiles hipersónicos. Es un intento también de intimidar, ¿no? Sí, por supuesto, forma parte también de la lógica de disuasión moderna, ¿no? Mostrar que se tiene esa capacidad para golpear a larga distancia es una forma de enviar un mensaje estratégico y no tener necesariamente esa necesidad de utilizar realmente la capacidad. En ese sentido, no estamos hablando solo de armas, sino también de instrumentos políticos. Pero Rusia dispone de uno de los arsenales más amplios y sofisticados del mundo. Sí, sabemos que es la que más ojivas nucleares tiene, sabemos que tiene misiles hipersónicos y yo te pregunto, Daniela, ante esos riesgos, ¿realmente qué sistemas de defensa antimisiles tiene Europa? Sobre todo, ¿cómo podemos estar tranquilos en cuanto a que son eficaces ante ataques de largo alcance? Europa cuenta con varios sistemas de defensa antimisiles y muchos de ellos están directamente integrados, por ejemplo, en el sistema de defensa de la OTAN. Y hay varios que son muy conocidos, Patriot y también Aegis. Están diseñados sobre todo para interceptar misiles de corto y medio alcance. Estos sistemas pueden ser bastante eficaces, pero sobre todo con cierto tipo de amenazas, especialmente cuando hay tiempo de detección y cuando es relativamente fácil
intuir la trayectoria del misil. Sin embargo, porque mencionabas el tema de los misiles de largo alcance, no es tan fácil con algunos otros misiles para detectarlos, los más avanzados, los hipersónicos, porque estos se pueden maniobrar, por lo tanto son más difíciles de interceptar. Y hay poco tiempo, no sé, hablo de memoria, pero no sé si era Peskov o alguien del Kremlin o el propio Putin que decía que en un par de minutos estarían en ciudades, en capitales europeas, y un par de minutos desde luego no es margen para nada. Lo decías tú, estaba integrada esas capacidades de defensa en la OTAN. ¿Entraría automáticamente la alianza en conflicto si hubiera ese lanzamiento de misiles declarado, fácil de entender, de interpretar, no en esas zonas grises en las que se mueven los drones, por ejemplo? ¿Entrarían en vigor los mecanismos de defensa colectiva rápidamente? El principio central de la OTAN sería establecer de una forma bastante rápida cuál sería la reacción de todos los países aliados. Sabemos que el artículo 5 del tratado dice que un ataque contra un aliado se considera un ataque contra todos. Habría una reunión de forma inmediata para evaluar la situación y decidir la respuesta colectiva, y se podría incluir tanto medidas militares como también acciones políticas o económicas. Pero aunque no sea un mecanismo completamente automático en términos operativos, el principio político es muy claro. La seguridad de los aliados es compartida. Precisamente esa lógica de defensa colectiva es uno de los principales factores de disuasión en Europa, porque hablábamos del tema de la disuasión. Claro. Daniela, países, regiones más vulnerables, si escuchamos, por ejemplo, en el caso de Rusia, las amenazas cuando se han vertido históricamente, pues siempre han hablado de Londres, han hablado de Berlín, pero, por ejemplo, uno desde aquí piensa, bueno, pues Rota es básica en el escudo antimisiles de la OTAN en Europa y está coordinada con otras bases. Al final, Rota, por ejemplo, tendría sentido que fuera un objetivo. No sé cómo podemos analizar alguno de esos regiones más vulnerables, pues por infraestructuras o por... Sí, yo diría que es un tema de infraestructura, pero sobre todo también un tema geográfico, porque hablábamos de los distintos tipos de misiles. Diría que la vulnerabilidad depende, en este caso, en gran medida de la geografía, y los países más cercanos a Rusia, como Polonia, estados bálticos, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania, están más expuestos a sistemas de corto y medio alcance, que son los que tienen una probabilidad más alta de ser utilizados. También algunas regiones del Mediterráneo oriental están más cerca de posibles capacidades iraníes, por ejemplo, el caso de Israel, también en menor medida Chipre y Grecia. En cambio, Europa Occidental y especialmente países más alejados como España o Portugal están mucho más lejos de esas zonas de proyección inmediata de fuerza, pero no significa que estén completamente fuera de cualquier escenario estratégico. Tenemos un minuto. Sé que está cambiando toda esta amenaza, la forma en la que Europa entiende su seguridad, su defensa. La pregunta es, ¿nos da tiempo? Es una muy buena pregunta, y diría que el tema del tiempo es efectivamente clave aquí. Los últimos años Europa ha empezado a replantearse su política de defensa y su nivel de preparación frente a amenazas de largo alcance que requieren esa reacción inmediata. La guerra en Ucrania ha acelerado ese debate, es decir, no es un debate que nos estamos planteando solamente en los últimos días y las últimas semanas con el tema de Irán, pero a la vez faltan muchas tareas por seguir cumpliéndose. Estamos viendo más inversión en defensa, más cooperación o por lo menos un intento de diálogo dentro de la OTAN, y también más debates sobre sistemas de defensa antimisiles o sobre todo sobre autonomía estratégica europea, que es un concepto clave en estos últimos años. La buena noticia es que todavía estamos en una fase de adaptación, no de confrontación directa, por lo menos en gran medida y en lo que nos concierne a los países europeos, pero el contexto internacional está empujando a Europa a pensar su seguridad de una forma mucho más estratégica. Daniela Serva, Universidad Pontificia de Comillas, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Aquí termina esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Vuelve Flecha, la feria de arte de Arturo Soria Plaza. Hasta el 15 de marzo, el realismo madrileño cobra vida. La Gran Vía de Antonio López protagoniza esta edición con arte contemporáneo, exhibiciones en directo y talleres con artistas. Flecha 2026. Arte que se mira despacio en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Del 19 al 20 de marzo llega Citex. Beyond Worldwide y Best Venture te presentan el mayor evento de innovación, tecnología y emprendimiento de Europa en el parque empresarial más grande de España, Sevilla Tech Park. 2 días con los speakers más influyentes del mundo, líderes empresariales, inversores y compañías que están redefiniendo el mercado. Networking real, oportunidades reales, negocio real. 19 y 20 de marzo. Consigue ya tu entrada en ctx-mediotech.com. Citex, donde se decide el futuro. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.